Buenas noches, hermanos. Es un placer y gozo para mí estar acá en esta noche. Un privilegio también el poder estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Agradezco al pastor Sugel y a los pastores de la iglesia que nos hayan invitado. Y de verdad que a través de todo el tiempo, del testimonio, de todo lo que hemos oído y de la influencia que IBCJ ha sido no solamente en Cuba, sino en muchos lugares de Latinoamérica, créanme que es un gran privilegio estar con ustedes hoy acá y poder compartir la palabra. Agradezco a esta iglesia por todas las cosas que ustedes han permitido a sus pastores hacer, ir y ser de bendición no solamente para ustedes, sino también para muchas otras personas. Sé que ha sido un ministerio mucho más allá de lo que quizás ninguno de ustedes ha soñado, ni los pastores quizás soñaron, pero que Dios ha usado para su gloria y para su honra. Les traigo saludos de la iglesia que tiene nueva vida y que mora en el lugar de los muertos físicos y espirituales en La Habana, allí en el cementerio. Y agradecemos a Dios. Hoy decía el pastor Suger en la mañana que nadie ha podido resucitar a nadie todavía. Yo estoy esperando que Él vaya a ver si Él tiene el poder de resucitarnos a alguno de allá. A lo mejor, ¿quién quita, que alguno se levanta? Así que, pastor, le estamos esperando para que nos levante a alguien allí. Pero agradecemos tremendamente este tiempo. Hoy vamos a estar viendo el libro de Habacuc. Estaba diciendo el pastor Salvador que vamos a estar viendo el libro en toda su totalidad. No se preocupen, nunca he predicado más de 2 horas, así es que no hay problemas por allá. Hace solo un par de semanas oímos de un par de tiroteos en Estados Unidos que dejó un saldo de 29 muertos. Esto es algo que ha venido sucediendo desde hace un tiempo ya en este país. También oímos hace poco, quizás semana y media, de otra epidemia en África de ébola, que ha tomado fuerza recientemente y está tomando la vida también de muchas personas allí en el Congo. Actos de xenofobia ocurren en todo lugar. El terrorismo parece que no tiene fin en este mundo, no hay manera de pararlo. Cuando matan a algunos de sus líderes principales y logran destruir alguna de estas organizaciones terroristas, enseguida otras se están levantando, toman su lugar y muchas veces mucho más radicales que las que estaban anteriormente. Las naciones, usted puede ver que existen todo tipo de guerras y problemas entre las naciones. Guerras económicas, conflictos bélicos. Usted mira alrededor del mundo hoy y se va a dar cuenta que el mundo en el que nosotros vivimos literalmente parece que está en un caos, que no tiene control, que no hay quien domine este mundo o entienda incluso lo que está sucediendo. Mientras tanto, en nuestras ciudades, en nuestros países, la desigualdad aumenta a la par de los impuestos. Las injusticias son el pan cotidiano de nuestras sociedades. La corrupción se expande más rápido y es más mortal que el mismo ébola. Muchas familias se destruyen y vidas son perdidas cada día por razones vanas. Ante todo esto, pareciera que no hay solución. Quizás la pregunta es, ¿a alguien le importa? ¿Hay alguien que se interese por todo lo que pasa en este mundo? ¿Será que acaso los hombres hemos sido dejados a nuestra propia suerte en el mundo en el cual vivimos? Hay muchas personas que piensan eso. Hay muchos que creen que Dios nos creó, nos puso en este mundo y nos dejó a nuestra suerte, a ver qué era lo que nosotros pudiésemos hacer. Lo importante es que el libro de Habacuc tiene respuestas para todas estas preguntas. El tiempo en que este libro fue escrito, la nación de Israel ya hacía siglos que estaba establecida y estaban sucediendo todo tipo de injusticias y de cosas inadecuadas dentro de la nación. A tal punto que este libro, Dios llama al profeta para que traiga un mensaje a esta nación. No sabemos mucho acerca del profeta, solo que era una carga, dice el versículo 1, que él tuvo en una visión que el profeta tuvo. Así que este libro es una visión que el profeta está mirando, pero en esta visión, este libro está hecho, es como si el profeta se está viendo a él mismo en un diálogo con Dios. Y hay preguntas que él le hace a Dios y hay respuestas que él pone ante Dios, y esto es lo que este libro nos va a estar enseñando. En medio de un mundo que está bajo el juicio de Dios, el justo debe de vivir con fe. En medio de un mundo que está bajo el juicio de Dios, el mundo debe de vivir con fe. Hermanos,
lo primero que vemos en este pasaje, la primera parte del diálogo, los versículos del 1 al 11, en esta parte específica nosotros aprendemos que Dios gobierna el mundo en que nosotros vivimos. El mundo en que nosotros vivimos no ha sido dejado a su suerte. En el mundo en el cual nosotros estamos, Dios gobierna cada aspecto de este mundo. Cada aspecto. Las cosas buenas, las cosas malas. No hay nada que ocurra en este mundo que esté fuera de su conocimiento, pero no solamente de su conocimiento, no hay nada en este mundo que esté fuera de su voluntad. Y Él lo hace de una manera tremenda, una manera, y en las palabras que lo expresa, que una manera en que es tan tremenda que nosotros no lo podemos entender, Y nosotros nos creamos todo tipo de respuestas. La primera parte del pasaje de los versículos del 1 al 4, vemos que Habacuc simplemente se queja por la injusticia que hay en su mundo. Dice ahí: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré por auxilio, pero tú oirás? Gritaré ante ti violencia, pero tú nos salvarás. Los primeros 4 versículos, esta es la imagen. Habacuc se está viendo él mismo delante de Dios, clamando y diciendo: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Estoy clamando porque haya justicia dentro de tu pueblo. Estoy rogando para que la violencia cese. Estoy viendo para que no abusen de aquellos que están en necesidad. Estoy orando para que el orden que el mundo debe de tener lo tenga. Pero tú no respondes. ¿Dónde tú estás? ¿Te interesas por lo que está ocurriendo aquí? No sé si usted ha pasado por alguna situación en su vida donde usted se ha hecho esa pregunta. Donde usted se ha preguntado: Señor, ¿dónde tú estás? Quizás ha sufrido algún tipo de injusticia en su vida. Quizás algo malo ha pasado con usted. Quizás un accidente, quizás cosas tan sencillas como una enfermedad. Y tú oras y oras y dices: Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué oro y tú no me respondes? Ante este clamor que está haciendo aquí el profeta en los primeros 4 versículos, Dios responde en el versículo 5. Y Él le responde de una manera tremenda. Dice: mirad a las naciones y contemplad y asombraos, porque yo haré una obra en vuestros días que aun cuando se os cuente, no la creeréis. Estuve a punto así de ponerle este título al sermón: una obra que no creeréis. Pero quizás la iban a entender de otra manera porque se ha usado el versículo de otra manera. Y Dios le está diciendo: yo voy a hacer una obra que no creeréis. En otras palabras, es una obra que si Habacuc, si tú no la vieras, si alguien te contara que yo voy a hacer esto, tú no lo creerías. No me lo vas a creer lo que yo voy a hacer. Y miren el versículo 6, la obra que Él va a hacer. Si aquí levanto a los caldeos, pueblo cruel e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra conquistando poblaciones ajenas. Lo que le está diciendo, la respuesta que Dios le da a Habacuc, le dice: Habacuc, ¿quién te dijo que yo no he visto la injusticia que hay en el pueblo? ¿Quién te dijo que yo no estoy al tanto de que los ricos están oprimiendo a los pobres? ¿Quién te dijo que yo no estoy al tanto de toda la violencia que ocurre en la ciudad? Yo estoy al tanto de todo lo que está ocurriendo. De hecho, yo estoy preparando juicio en contra de ellos. Yo voy a juzgar todo lo que está ocurriendo en el pueblo. Yo voy a juzgar todo lo que está pasando. Y le dice: yo levanto a los caldeos. Dice que pueblo cruel e impetuoso que marcha a la anchura de la tierra conquistando poblaciones. De los versículos del 7 hasta el 11, después usted los lee en su casa. Esto es poesía, pero en una sola. Si usted fuese a resumir el libro de Habacuc al estilo de una carta del Nuevo Testamento, no pasarían de 10 o 12 versículos. Esto es poesía. Y de una manera bien dramática, muchas imágenes. A partir del versículo 6, lo que le está diciendo Dios a Habacuc es una nación cruel, que arrasa donde quiera que va, que destruye todo lo que hay, que no deja nada con vida. Y nosotros sabemos por la historia que cuando ellos vinieron y atacaron a Israel, ellos destruyeron y arrasaron y acabaron con todo lo que había. La respuesta de Dios al profeta es: yo estoy juzgando este mundo. Yo voy a usar a esta nación, que es cruel, que es malvada, para que traer juicio a mi pueblo, para que arrase con el pueblo, para juzgar todo lo malo que ellos han hecho en toda su vida. Yo sé que quizás usted dice: wow, pero esto es una palabra fuerte.
Y de hecho es una palabra fuerte. Es tan fuerte que a partir del versículo 12, entonces Habacuc vuelve a preguntarle a Dios. Cuando él recibe la respuesta de todo lo que Dios va a hacer, Habacuc entonces le pregunta a Dios, y a partir de aquí, lo que él hace, que es la segunda parte de este diálogo, él le responde y le dice: mira, Habacuc, yo gobierno el mundo y lo gobierno con justicia. Yo gobierno el mundo y lo gobierno con justicia. La primera parte de estos versículos, miren cómo dice Habacuc: oh Jehová, Dios mío, versículo 12, y santo mío, ¿acaso no eres tú desde el principio? Oh Jehová, tú no mueres. Tú has señalado este castigo para juicio y tú, oh roca, lo has establecido como reprensión. Y el 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes contemplar impasible el agravio. En otras palabras, Habacuc le está diciendo a Dios: Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a usar a una nación más malvada que Israel para juzgarnos a nosotros? ¿No eres tú santo? ¿No eres tú el que reina desde el principio? ¿No eres tú el santo de Israel? ¿No eres tú un Dios santo? La segunda parte del versículo 13 dice: ¿por qué miras a esos pérfidos y guardas silencio cuando el malvado destruye al que es más justo que él? Saben, Habacuc empieza el libro en su visión indignado porque Dios no responde a la oración. Ante la respuesta de Dios y decirle: yo estoy oyéndote, Habacuc, yo estoy preparando el juicio. Entonces Habacuc responde y dice: pero Señor, ¿cómo es posible que tú vayas a juzgarnos de esta manera? Yo no entiendo lo que tú estás haciendo. ¿Cómo es posible que tú uses a esto? Al menos nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿eh? Al menos en tu pueblo hay menos maldad que la que ellos cometen y las que ellos hacen. ¿Cómo tú vas a usar a este pueblo para poder juzgarnos a nosotros? Dios le estaba mostrando, Habacuc le estaba diciendo: yo soy el dueño de toda la creación, yo gobierno todo el mundo y yo uso a quien yo quiera, como yo quiera, para hacer lo que yo quiera. Y eso es lo que él iba a hacer en medio de todo lo que estaba ocurriendo en este mundo. Quizás usted no entienda lo que está ocurriendo en este mundo. Quizás usted no entienda cuando imperios se levantan e imperios caen. Quizás usted no entienda cuando hay naciones que se levantan y otras que caen y que ocurren cosas que usted no puede comprender ni entender. Yo le digo algo: ninguna de esas cosas están fuera de la voluntad de Dios. Dios es el que levanta y pone reyes. Dios es el que rige el destino de las naciones. Las naciones y los presidentes son títeres, son marionetas delante de la presencia de Dios. Él gobierna este mundo y Él lo gobierna, de hecho, con justicia. Él se queja aquí del 12 hasta el 2. Fíjense cómo Él termina en el versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi atalaya me pondré, me plantaré en mi muro y estaré atento para ver lo que me dice y qué responde a mi querella. Habacuc le dice: Señor, no me muevo de aquí. Yo no entiendo lo que tú estás haciendo. Yo no entiendo cómo tu santidad está al acorde con este tipo de juicio que tú vas a traer sobre tu pueblo. Por tanto, no me muevo. Yo quiero oír tu respuesta. Yo quiero saber que tú me vas a responder a esto. ¿Es justo esto que va a pasar? ¿Es esto algo lógico? Dios responde de muchas maneras en el capítulo 2. Es una respuesta larga a Habacuc en el capítulo 2. Lo primero que le dice a Habacuc en el versículo 2, dice: y me respondió y dijo: escribe la visión, escúpela en tablilla para que cualquiera la pueda leer con rapidez, porque es aún visión para el tiempo señalado. Ella hablará al fin y no será frustrada, aunque tarde, aguárdala, porque sin duda vendrá y no se retrasará. Lo primero que Dios le dice a Habacuc: Habacuc, escribe lo que te dije. Escribe lo que te dije, porque esta profecía se va a cumplir. Y los caldeos van a venir, y los caldeos van a juzgar al pueblo y van a destruir al pueblo. Escribe lo que te estoy diciendo. Yo no sé si aquí en Dominicana se ha hecho popular, en Cuba en mucho tiempo hizo popular era una pegatina, le dicen acá, que ponen en los carros, un sticker. Y uno decía: la oración cambia las cosas. No sé si por aquí se hizo popular o se puso en algunos lugares por acá. Ninguna oración puede cambiar la voluntad de Dios. Aquí vemos un profeta orando a Dios, indignado, en una perreta de niño chiquito: no me voy de aquí si
hasta que tú no me respondas. Y la primera respuesta es: escribe lo que ves, para que la lean rápido, para que huya el que pueda, porque esto viene, no se va a demorar, aunque se tarde un poco, espéralo, es seguro el juicio que yo mando contra mi pueblo. La palabra era una palabra dura, la que estaba diciendo Dios aquí. Escríbela porque hay. Lo que nos enseña este libro no es que la oración cambie las cosas, de ninguna manera. No cambió nada de lo que estaba ocurriendo aquí. Cuando él estaba orando porque Dios no intervenía, no era que Dios entonces, debido a la oración del profeta, iba a mandar el juicio. Y Dios le dijo: no, si yo he estado preparando a esta nación ya. Ya yo he estado en el camino para que esto ocurra. Y cuando llega aquí esta parte le dice: escríbelo para el que lo vea, corra. La segunda parte de lo que él les responde a ellos es hablando acerca de lo que él debía de hacer. Dice el versículo 4 y 5 lo que él tenía que hacer. Ella, aquella cuya alma no es recta, está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Pero el justo por su fe vivirá. Lo que le estaba diciendo es: mira, Habacuc, escribe lo que yo te he mandado. Yo voy a hacer esta obra. Yo voy a enjuiciar a mi pueblo por todo lo que ha hecho a través de los siglos, por haberse apartado de mi ley, por haber hecho todo lo que han querido, por haberse convertido en idólatras. Yo los voy a juzgar, ¿ok? Tú escríbelo para que ellos lo sepan. Y tú, en medio de ese juicio que va a venir, necesitas vivir por fe. Necesitas afianzarte a la fe. Hermanos, el mundo en el que nosotros vivimos, al igual que el mundo en el que Habacuc vivía, era un mundo en el cual está bajo el juicio de Dios. Nosotros estamos en la época, ya que es Apocalipsis la semana pasada, estamos entre los capítulos 6 y 19 del Apocalipsis en estos tiempos. Estamos en los capítulos en los cuales este mundo está siendo juzgado por Dios. Está en pruebas, está en tribulaciones. Lea eso para que usted vea cuántas cosas van a ocurrir durante todo este tiempo hasta que finalmente sea derrotado la maldad y estaremos eternamente con Jesús. Mientras esto ocurra, nosotros en este mundo necesitamos vivir con fe y seguir creyendo en Dios y seguir afianzándonos en Él en medio de todas las calamidades, en medio de todos los problemas, en medio de todas las cosas que no tienen sentido, ningún tipo de sentido para nosotros. Este versículo es muy usado en el Nuevo Testamento. Es uno de los versículos que más se usa en el Nuevo Testamento. Lo usa Pablo en Romanos 1:17, cuando él dice, cuando da las razones por las cuales él va a predicar el Evangelio. Y él dice: predico el Evangelio porque el justo tiene que vivir por fe. Porque es la fe lo que hace que el justo pueda vivir. Lo usa en Gálatas 3:11 para explicarle a los gálatas que deben de vivir sus vidas no basados en la ley, sino basados en su fe en Jesucristo. Y el autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 38, vuelve a usar este texto y lo que dice es para animar a su congregación a perseverar, de hecho, en medio de las tribulaciones. Le dice: hermano, nosotros somos de los que perseveran, pero los que perseveran en fe en Jesucristo, aún en medio de cosas que no entendemos. Y que, ¿saben qué? Nos van a afectar. Nos van a afectar. ¿Saben cuántos cristianos pueden estar siendo afectados hoy mismo en Venezuela? Quizás usted tiene algunos que han huido. ¿Cuántos han sido afectados o están siendo afectados hoy en día en muchas partes del mundo? Lo que ocurre en este mundo y los juicios que Dios está mandando sobre el mundo. No se crean que los cristianos estamos en una urna y que no nos van a tocar. Pero con fe nosotros podemos seguir viviendo en medio de este mundo y ver cómo Dios obra en este mundo. Quizás no lo podamos entender, pero necesitamos seguir haciéndolo para Él. Hermanos, los hijos de Dios vivimos nuestras vidas en fe, en medio de un mundo que se cae a pedazos, lleno de injusticia, que está sufriendo el juicio divino, que está lleno de enfermedades, que es una creación que está maldecida, donde terremotos y huracanes arrasan, viviendo en medio de hombres donde la maldad florece rápidamente y repetidamente. Nosotros, los hijos de Dios, la única opción que tenemos es vivir en fe. El justo vive por la fe cada día de su vida. No por lo que ve, no por lo que oye, no por lo que pasa en el mundo, no por las evidencias que otros nos puedan dar, no por noticias sensacionalistas. Vive por fe y por fe en Jesucristo y en su palabra. Otras razones por las cuales Dios le da después ahí los versículos del 6 al 12 del capítulo 2, Él le dice que no se preocupen, que Dios va a juzgar a esa nación.
Dios los va a usar. Ellos son malvados, ellos quieren conquistar el mundo, ellos quieren ganarse la gloria de todo, pero dice esos versículos que Dios los va a juzgar a ellos por todo lo que han hecho, por todos los pecados que han cometido. Así que le está respondiendo: escribe lo que ves, vive en fe, ten seguro que yo voy a juzgar a los caldeos y voy a destruirlos también a ellos. Después del versículo 13 y 17, otro pasaje muy usado, dice: hasta ha salido en socorro de tu pueblo, No procede de Jehová que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano. Y el 14, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Lo que le está diciendo Dios al profeta es: mira, deja que las naciones trabajen para su gloria, deja que quieran enriquecerse, no importa lo que ellos puedan hacer. Todo lo que está ocurriendo en este mundo es para que todas las naciones vengan para la gloria de Dios. Todo lo que ocurre. Había un tiempo en que el rey de Inglaterra podía decir que el sol nunca se ponía en el reino de Inglaterra. Ellos conquistaron tanto del mundo y debido a todos los cambios horarios, cuando se hacía de noche en Inglaterra, era de día en la India. Y así sucesivamente. Nunca se ponía el sol. Hace tiempo que los ingleses no pueden decir eso. Ya la gloria de las naciones y de todo lo que ellos tenían ha pasado. El Imperio Romano fue glorioso en su esplendor. Conquistaron y dominaron todo el mundo que ellos conocían. Alejandro Magno hizo lo mismo, fue mucho más allá y conquistó mucho más arriba, mucho más al este, hasta la India. Fue un imperio tremendo. Ninguno ha prevalecido. Pero cuando Jesucristo vino hace 2000 años y empezó su reino en esta tierra, lo único que ha hecho su reino en esta tierra, ¿ustedes saben qué cosa es? Crecer, conquistar, crecer y conquistar. Hasta que gente de cada tribu, de cada lengua y de cada nación pueda llegar. Hermano, Dios está obrando de tal manera en este mundo que todo va a confluir para la gloria y la honra de su nombre. Y un día Apocalipsis pone esa figura también, esa imagen delante de nosotros, donde de todo pueblo, de toda nación. El capítulo 21 habla de que todas las naciones traerán su gloria a la nueva creación, a la nueva Jerusalén. Nosotros, todos los redimidos de todas las naciones, somos la gloria de las naciones. Y es la obra que Dios está haciendo. Así que no se preocupe por lo que ocurre en este mundo. Dios lo está usando para su gloria y para traer gloria a su nombre, gloria de todo lugar. Al final del capítulo 2, él también le da una última razón. La razón es que le dice por qué le gusta. Él dice: escribe lo que tú ves porque yo lo voy a hacer. Yo no voy a cambiar por tu oración. Estas cosas que están ocurriendo aquí están diseñadas para que sean para mi gloria. Tú necesitas vivir por fe en medio de esto. Y finalmente le dice: porque yo soy el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Yo sé que el versículo 2:20 se usa mucho en muchas iglesias. Alguien se para cuando va a empezar el culto y dice: pero Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sí, quizás usted lo puede interpretar de esa manera muy particular para cada iglesia, y de hecho sabemos que Dios mora entre nosotros. Pero lo que está diciendo aquí, en los versículos anteriores, una comparación entre los ídolos que no hablan, que no pueden hacer nada, y un Dios que puede hablar, y que cuando Dios está en su trono en el mundo y Él habla, no hay nación, no hay nadie en este mundo que pueda decir o hacer algo diferente. Hermano, el Dios que tú adoras, el Dios en el que tú crees, es el Dios que gobierna todo este mundo en una perfecta justicia. Tú puedes adorarlo, tú puedes confiar plenamente en Él, aunque repito, aunque no entiendas ni jota de lo que está pasando. Pero Dios tiene el control de todo lo que ocurre y Él lo gobierna en todo su esplendor y en toda su soberanía. Él es el único Dios verdadero. Él es el único Dios. De hecho, ¿cómo sabemos que es el Dios verdadero? La Biblia lo describe como es el único Dios que puede hablar, que puede comunicarse, que nos ha dado su palabra, que ha venido a nosotros y se ha revelado a cada uno de nosotros. Así que estas son todas las respuestas que Dios le ha dado a Habacuc en este capítulo 2, una respuesta larga. Y cuando llega al capítulo 3,
Bueno, hay una respuesta de Habacuc. Hay una respuesta de Habacuc. Habacuc responde y responde en una tremenda humildad y fe. Este capítulo 3 está lleno de todo esto. Miren, y dice, de hecho, él convirtió esto, versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Siganón, y era un tipo de melodía que ellos cantaban ahí, era quizás como un llanto o un temor que ellos hacían. Miren, cada una de estas cosas cuando llega, y lo primero, la manera en que responde, el versículo 2a, dice, oh Jehová, he oído tu palabra y estoy atemorizado y tengo temor. Temer ante la palabra de Dios es algo bueno. A veces se nos predica un Dios que es todo amor, que es mejor que mi papá y que mi abuelito. Y yo lo puedo tratar con una ligereza tremenda. Si usted teme a Dios y su palabra, usted hace bien. Hace bien en temer al Dios que gobierna el mundo. Hace bien en temer al Dios que gobierna todas las cosas. Habacuc, el profeta, en esta visión dice, estoy atemorizado, he oído tu palabra y estoy atemorizado. Y después pide en la segunda parte del versículo 2, en medio de los tiempos, oh Jehová, revive tu obra, en medio de los tiempos, hazla conocer. Él está diciendo, Señor, que tu obra sea viva en medio de los tiempos. El profeta ha sufrido una transformación tremenda, y es muy curioso la transformación de Habacuc. Él empieza indignado porque Dios no responde, se indigna aún más cuando Dios le dice lo que va a hacer, cuando Dios le revela toda esta palabra. Él dice, Señor, tengo miedo, haz conocer tu obra. Haz conocer tu obra. Y termina el versículo 2 diciéndole, en medio de los tiempos hazla conocer, y en medio de la ira acuérdate de la misericordia. Él termina rogando ante la palabra de Dios, pidiendo misericordia en medio de la ira cuando vayas a ejecutar tu ira sobre nosotros. ¿Saben qué? No es todo esto contrario. Hay muchas personas que creen que la manera en que las personas pueden humillarse delante de Dios o responder positivamente a la palabra es solamente si le dan una palabra de bendición. Una palabra fácil, una palabra de prosperidad, una palabra que sacan contentos de aquí, que bueno, voy a responder. La palabra que Habacuc estaba recibiendo era una palabra de destrucción completa sobre su pueblo. Él iba a perder a sus familiares, a sus seres queridos, a sus vecinos. Fue arrasado todo aquel país en el 722 a.C., completamente arrasado. Y él respondió en humildad, en temor, y pidiéndole a Dios, haz conocer tu palabra, reaviva tu obra en medio de los tiempos. Y cuando vengas en ira, oh Señor, ten misericordia cuando tú vengas en ira. Ten misericordia, porque no podemos soportar tu ira si tú no tienes misericordia. Y eso era lo que él estaba pidiendo en ese momento, y una transformación completamente radical. Hermanos, cuando el cristiano verdadero es confrontado con la palabra de Dios, no importa lo fuerte que ésta sea. De hecho, yo creo que mientras más fuerte es, mejor reacciona el cristiano. Porque es la palabra de Dios que obra, que obró en la vida del profeta y que obra en nuestras vidas hoy en día, en todo momento y en todo lugar. Los versículos del 3 hasta el 15, lo que él hace es, de una manera poética, es ir a cosas en el pasado de Israel, cosas en lugares y momentos en los cuales Dios había respondido a Israel, había ejecutado ira y Dios había tenido misericordia. Él recuerda todas estas obras. Versículo, por ejemplo, 3 dice, Dios vendrá del monte de Tamán. Tamán significa sur, hace referencia al monte de Parán. Hay varios pasajes que podemos ir en el Antiguo Testamento. Puede ser una alusión al tiempo que siguió a Israel en Egipto, cuando los autores bíblicos se refieren a actos poderosos de Dios en el Éxodo, donde cuántas veces en la historia del Éxodo, en 40 años, Dios no tuvo misericordia del pueblo de Dios en medio de la ira. Estuvo así de exterminarlos muchas ocasiones por su rebeldía, por su duro corazón, por su pecado. Pero Dios tuvo misericordia en aquel tiempo. Versículos 4 y 5 habla acerca, compara la presencia de Dios en el monte Sinaí con las tormentas en oscuridad y flechazos de luz, la mortandad, y es una imagen también del juicio de Dios, pero que Dios también tuvo misericordia. Hubo un momento cuando estaban en el monte Sinaí, cuando aquellos tuvieron aquella experiencia que Dios les estaba hablando, y Dios se mostró a ellos en relámpagos, en truenos, en todo lo que ocurría, que el pueblo dijo, que Dios no hable con nosotros.
háblanos tú, Moisés. Nosotros vamos a obedecer. Pero no. Y Dios tuvo misericordia allí del pueblo. Versículo 6 habla de montes perpetuos. Los montes fueron considerados parte del fundamento de la tierra. Por lo tanto, que fueron removidos era un signo también de juicio. Terremotos asociados frecuentemente con el poder de Dios. Es lo que está diciendo: en medio de todas estas cosas que tú has hecho en el pasado, tú has tenido misericordia de tu pueblo. Versículo 7 menciona Cusán y Madián, tribus arábicas que vivían cerca de Edom. Ellos vieron el poder de Dios y fueron golpeados por Dios. Y en ese tiempo Dios también tuvo misericordia de su pueblo. Versículo 8 habla del poder que Dios usó sobre los ríos, sobre el Nilo, sobre el Jordán, sobre el Mar Rojo, para demostrar la grandeza del éxodo allí, cómo en su ira y al destruir a todos aquellos enemigos, su pueblo pudo pasar por la misericordia de Dios. Versículo 11, una referencia a la victoria de Josué en Gabaón. La victoria aquí sería sensacional. Dios detuvo el sol para que pudieran seguir peleando y ellos pudieran alcanzar la victoria final. Versículo 13 usa el lenguaje del ungido. Dios luchó por su pueblo porque ellos eran el pueblo del pacto, una nación de sacerdotes, dice, y Él luchó por su pueblo y los levantó. Y el versículo 14 y 15 es otra referencia a la destrucción que Dios trajo sobre los egipcios que habían salido a derrotar a los israelitas. Hermanos, todo lo que el profeta está diciendo: Señor, aviva tu obra, y empieza a recordar todos aquellos tiempos en los cuales Dios ha sido fiel, Dios ha mostrado misericordia cuando ha estado ejecutando el juicio en medio de las naciones, y el juicio incluso a su propio pueblo, y Dios había tenido misericordia sobre ellos. Nosotros sabemos que hubo también un momento muy especial en la historia donde Dios derramó toda su ira y mostró toda su misericordia. Nosotros sabemos que en la cruz del Calvario, en la obra de Cristo cuando murió allí, Dios derramó toda su ira sobre nosotros en Jesucristo. Y a través de esa obra, hoy tú y yo podemos disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hermanos, recuerda siempre esa obra que Dios ha hecho en el pasado. Yo estoy seguro también que tú vas a poder recordar muchas otras cosas que Dios ha hecho por tu vida, cuando en momentos determinados de tu vida, cuando nunca te ha pasado que tú has estado listo para que Dios te juzgue por algo que has hecho y Dios te ha mostrado gracia y misericordia. Él nos muestra su gracia y su misericordia una y otra vez a cada uno de nosotros. La mostró principalmente en Jesucristo, el acto mayor de gracia y misericordia. Lo que Habacuc estaba haciendo era recordar todas estas cosas que él había hecho. Y cuando él termina de recordar estas cosas, versículo 16, él mismo dice: lo escuché, y miren cómo es para terminar: se conmovieron mis entrañas, mis labios palpitaron al oírlo, y podredumbre entró en mis huesos, y dentro de mí mismo me estremezco. Una vez más, cuando él repasó todas estas cosas que Dios había hecho, todo lo que había hecho en el pasado, la manera en que había ejecutado su juicio y su ira y había tenido misericordia, él dice: yo oigo todo esto y me estremezco, Señor. Yo tengo temor. Nuevamente vuelve a este recogimiento de temor por el poder de Dios a la hora de ejecutar su voluntad en este mundo. Y termina ese versículo diciendo, en una esperanza: porque debo esperar quieto el día de la adversidad, cuando el pueblo que nos ha de invadir suba con sus tropas. ¡Wow! ¡Qué cambio en la vida del profeta! Él termina diciendo: tengo temor, estoy atemorizado, puedo ver ahora el cuadro un poco más grande de lo que tú estás haciendo, pero estoy lleno de temor, pero voy a esperar quietamente el día en que esto ocurra. Hermanos, solo alguien con una fe genuina puede vivir en esas circunstancias. Una de las cosas que más identifican a los cristianos es que nosotros, en medio de situaciones difíciles, podemos mantener el gozo, la alegría y podemos mantener la fe en nuestro Señor. Solamente una fe genuina puede hacer eso.
No existe otra cosa que le pueda mantener en medio de esto. Tal es así que el versículo 17-19, quizás los más conocidos de Habacuc, dice: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque engañe el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adonai es mi fortaleza, Él me da pies como ciervas y me hace andar en las alturas. Él termina diciendo: bueno, Señor, ya no importa lo que ocurra. Aunque se acabe nuestro sustento, aunque esto sea completamente destruido, aunque todo lo que ocurra, aunque la higuera no florezca, aunque no haya nada de lo cual yo me pueda sustentar, versículo 18, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Puedes decir eso? Estamos en temporada de huracanes en Santo Domingo, en el Caribe. Si pasa un huracán en septiembre y se lleva todo lo que tú tienes, se lleva tu carro, tu casa, se lleva todo, ¿puedes responder de esta manera? ¿Puedes alegrarte en Dios, en el Dios de tu salvación? Solo con una fe genuina puedes hacerlo. Es posible hacerlo. A nosotros en Cuba el huracán del 59 nos llevó todas estas cosas. Y nos hemos dado cuenta que se puede vivir con fe en Dios, aún sin estas cosas. Hermanos, confíe y espere en el Dios que gobierna todas las cosas. Confíe y espere en Él. Alégrese en su Dios, pero no por lo que le da, no por las cosas materiales que usted tenga, no por lo que pueda lograr en su vida. Alégrese en Él y regocíjese porque Él es el Dios de su salvación. El que le ha salvado en Jesucristo, porque Él ha tenido misericordia de ti cuando descargó su ira en la cruz y le ha dado vida, vida eterna, abundante, que nadie nunca podrá entenderlo. Hermano, ¿no es grandioso lo que Dios hace por nosotros? Habacuc estaba preocupado porque el mundo que le rodeaba parecía estar en ruina. Dios parecía estar ajeno a toda la situación. Sin embargo, Dios, como vimos en el libro, estaba listo para poder transformar el mundo, para llegar allí y ejecutar su juicio. La destrucción y el exilio llegaron al pueblo de Dios. Esta profecía se cumplió en los tiempos de Habacuc. Dios hizo una obra de justicia que nadie hubiese imaginado que Dios iba a hacer, pero de igual manera en nuestros tiempos Dios ha hecho, recuerden esa obra en la cruz del Calvario. Hay quien lo llama el escándalo de la cruz. Dios en ella envió a su Hijo santo, sin mancha, sin haber pecado nunca, el cual voluntariamente se dio como sacrificio en la cruz para que tú y yo, pecadores, pudiésemos obtener justicia, pudiésemos obtener su justicia. Cristo es la justicia de Dios en nosotros. ¡Qué obra tan maravillosa ha hecho Dios! ¡Qué obra tan maravillosa! Es suficiente, rica, grande y hermosa, que usted no necesita más nada para tener gozo en este mundo. Hermano, no ponga su alegría, su gozo y su felicidad en las cosas temporales de este mundo. Se van a desvanecer. Póngalas en la obra de Jesucristo y en lo que usted ha recibido, y usted podrá prevalecer con Él. A través de su obra, hoy nosotros podemos descansar en fe y mirar a nuestro alrededor, al mundo en que vivimos, el cual sabemos que está sometido a juicio. No se sorprenda si mañana el imperio americano cae, o si cae el imperio chino, o si caen todos los imperios que están a nuestro alrededor, por mucho que nos gusten, no se sorprenda. Quizás usted no lo va a entender, nunca lo vamos a poder entender, pero sepa y busque, Señor, cómo esto va a traer gloria a ti, porque Él lo hace para su gloria. Y esa es la única que nos interesa a nosotros. Hermanos, confíe en Dios, afiáncese en Él, no espere entender todo, solo siga confiando. Y recuerde siempre que la fe es la única respuesta adecuada que le va a permitir a usted perseverar en este mundo. No existe otra.